Hola, querida Griselda, queridos amigos en Argentina. Para mí es un auténtico placer el poder estar con vosotros, aunque sea de manera virtual, y compartir lo último que tenemos en la insuficiencia tricúspide, que realmente es mucho. Fijaros, la anatomía de la insuficiencia tricúspide y de la válvula tricúspide no es tan fácil como estudiamos inicialmente en la carrera, una válvula con tres velos que tiene un velo anterior, uno posterior y uno septal, sino que lo importante en la insuficiencia tricúspide no solo es la válvula, sino que es el aparato subvalvular, que es el mal llamado anillo tricuspidio, y por supuesto las relaciones con las diferentes cámaras. Para empezar, como sabéis, la válvula tricúspide no siempre tiene tres velos. Aquí veis en este artículo publicado hace escasos años de Becky Hahn cómo efectivamente alrededor del 50% es la configuración anatómica clásica que siempre pensamos de tres velos, pero también hay otros subtipos en los cuales uno de los velos puede estar indentado y entonces tener una válvula con cuatro velos, hasta cinco velos pueden existir. Así tenemos desde el tipo 1 hasta el tipo 2, 3A, 3B, 3C y tipo 4, que como veis aquí, debemos estudiar con ecocardiografía para dar una valoración muy completa de la anatomía tricuspidia. Otro punto importante es lo que llamamos el anillo tricuspidio, y es que tenemos que saber que el anillo tricuspidio no existe. No hay un anillo tricuspidio igual que el anillo aórtico, fibroso y muscular, sino que existe simplemente una continuidad entre el tejido auricular derecho y el tejido ventricular derecho. Y como veis en la imagen histológica, realmente no es un anillo fibroso y muscular. Hablaremos, por tanto, de un anillo virtual, aunque para entendernos, pues podemos aceptar el término anillo tricuspidio. Además, la configuración de este anillo virtual no es la misma que el anillo mitral. Veis la configuración típica mitral en silla de montar, como veis abajo en rojo, y no es exactamente así el anillo virtual tricuspidio. Además, ¿por dónde se dilata el anillo? Bueno, esto ya lo sabían los cirujanos. Cuando los cirujanos ponen un anillo, una plastia tricuspidia, dejan libre la parte más septal de la tricuspide, que sí que tiene más esqueleto fibroso al apoyarse sobre el septo, pero desde luego cuando se dilata va hacia el anillo, hacia la parte más anterior o a la parte posterior de los velos de la tricuspide. Por tanto, cuando hablamos de los nuevos tratamientos percutáneos, claro que vamos a poder poner un anillo percutáneo, una banda, un cardioband, pero también vamos a respetar esa parte septal que es más fija, que tiene más soporte, más apoyo y por donde la válvula tricúspide no se va a dilatar habitualmente. Por todo ello, es tremendamente importante que hagamos una visualización completa de la válvula tricúspide en todos los planos valvulares, tanto transtorácicos como transesofágicos. Además, el problema es más complejo. No solo tenemos que hablar de la válvula, de la estructura de los velos, de la coaptación de los velos, del número de los velos, de las cuerdas, pero también del ventrículo derecho, qué está pasando con la anatomía, el remodelado ventricular derecho y con la función ventricular derecha. Y por último, no olvidemos hablar del anillo, aunque sea virtual, del tamaño del anillo, de la geometría del anillo y ver las relaciones si la insuficiencia tricúspide es fruto de un deterioro de la válvula o de un deterioro del anillo o de las cámaras. Luego, otro punto que es importante es que parece que nos hemos olvidado durante décadas de la válvula tricúspide. Sin embargo, es muy importante los datos epidemiológicos. Es muy frecuente. Fijaros este artículo de nuestro grupo en el cual hemos visto que más de 35.000 pacientes consecutivos que entraron en el laboratorio de eco, insuficiencia tricúspide moderada, estaba en el 6%, al menos moderada en el 6% de los pacientes. Y esto es mal pronóstico. Tener IT implica peor pronóstico en nuestros pacientes, de forma independiente. Y eso, en números, ¿qué quiere decir? Fijaros, prácticamente 2 veces el aumento del riesgo de mortalidad de cualquier causa, 2,5
el aumento de la mortalidad cardíaca y 1,7 el aumento del riesgo de hospitalización. Quiero que nos olvidemos ya de la etiología funcional o primaria que clásicamente llevamos hablando también décadas. Y tenemos que empezar a pensar un poco más allá. Claramente hablábamos de primaria si era un flail de la tricúspide, un carcinoide, por ejemplo, o en secundaria si hablábamos de enfermo con valvulopatía izquierda o con hipertensión pulmonar precapilar. Pero debemos realmente olvidarnos ya de esta clasificación que es absolutamente obsoleta y merece la pena que nos fijemos en esta nueva clasificación que hemos propuesto, en la cual hablamos de atrial, por ejemplo, un paciente con IT y flutter o fibrilación, IT ventricular, si mi paciente tiene una dilatación del ventrículo derecho, una IT orgánica con un problema estructural de la válvula, por ejemplo, una endocarditis o un carcinoide, y la IT relacionada con el implante de un dispositivo existe, por ejemplo, un marcapasos que atraviesa la válvula y produce IT. Y es que tiene mucho sentido, porque las características anatómicas, aquí veis, del tethering, de la restricción de los leaflets, de la dilatación de las cámaras, del ventrículo, de la aurícula, es distinta si mi paciente tiene una IT atrial, una IT ventricular, una IT relacionada con un cable de marcapasos o un dispositivo o una IT primaria. Por tanto, olvidemos primaria y secundaria y pasemos a hablar de IT atrial, IT ventricular, IT relacionada con marcapasos o IT primaria. Este es un ejemplo claro de una IT atrial con un ventrículo derecho normal, una función ventricular derecha normal. Sin embargo, tiene una dilatación severa de la aurícula derecha y dilatación del anillo. Y este es otro caso donde veis una IT ventricular en la cual vemos que el ventrículo derecho está dilatado y con función alterada y una IT severa. Vayamos a la severidad. Y clásicamente hemos hablado de IT leve, moderada o severa. Todos los criterios nos llevaban a clasificarla en 3 grados. Pero también esto es antiguo. Ahora propusimos ya hace unos años hablar de IT leve, moderada, severa, masiva y torrencial. Y aquí veis los puntos de corte para hablar de masiva o torrencial, que es realmente como hablamos ahora y como habéis visto que en todos los ensayos clínicos que se están realizando y que se han publicado en los últimos años, tras nuestra proposición de nueva clasificación, ya hablan de 5 grados. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque también publicamos cómo aquellos pacientes que tenían una IT masiva o torrencial, veis que se mueren mucho más y se hospitalizan mucho más. O sea, tiene claramente un factor pronóstico. ¿Algo más tenemos que saber? Sí, yo creo que hemos aportado gran luz en este tema y podéis ver cómo claramente la función ventricular derecha impacta en el pronóstico. Es decir, mi paciente realmente si tiene IT y disfunción ventricular severa, es masiva o torrencial, claramente tiene una mayor mortalidad. También hemos hablado de qué pasa con el strain del ventrículo derecho en la IT. Y fijaros como strain de ventrículo derecho que veis aquí es mucho más exacto la valoración del strain del ventrículo derecho para ver la función que otras técnicas, como por ejemplo la clásica, el TAPSE, que fácilmente llevamos haciendo décadas. ¿Qué pasa? Que si mi paciente tiene un strain ventricular derecho de más del 20%, el pronóstico es mucho peor. Pero no solo el ventrículo derecho, también la aurícula derecha. Y de nuevo hemos hablado del strain de la aurícula derecha. Fijaros cómo es diferente el strain de la aurícula derecha si mi paciente tiene una IT severa, masiva o torrencial, pero mucho más importante es que hemos descrito cuál sería el punto de corte del strain de la aurícula derecha, que como veis, aquellos de 9,4 se asocian a 3 veces más mortalidad o insuficiencia cardíaca, veis aquí en la figura, en un artículo que hemos publicado este mismo año. Estoy seguro, conociendo a Griselda y a algunos de vosotros, que os va a encantar la clasificación clínica. Y aquí también hemos trabajado y el seguimiento durante muchos años de nuestro paciente. ¿Y qué es lo que hemos pensado? Pues que realmente la clasificación de la New York Heart Association, en la que hablamos también en los ensayos clínicos de IT, es obsoleta. Y esto realmente no tiene ningún sentido, porque si os fijáis, en los grados de la NIJA
se definieron y se usaron para la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Y por qué lo usamos entonces para la IT? Y recordemos la universidad, los tiempos de la universidad o los tiempos de la clínica. Y vemos que en la clínica lo que nos preocupa en el fallo derecho es la astenia, el edema, la ascitis o la anorexia. Y esto es una clasificación que hemos propuesto, que es la clasificación de las 4A. ¿Y qué pasa? Pues que efectivamente cuando uno tiene 4A, estamos hablando de pacientes que mueren. Tenemos el factor pronóstico de ir viendo, al igual que la NIJA, A1, A2, A3 o A4. Pero más importante es que sabemos qué le va a pasar a mi paciente con IT si tiene astenia, qué le va a pasar si realmente tiene ascitis, qué le va a pasar cuando tiene anorexia. Creo que esto es fundamental porque podemos ver por síntoma a síntoma cuál es el pronóstico de mi paciente con insuficiencia tricuspidea. Por último, en prensa, en el JACC, creo que sale este mismo mes, hemos podido ver cuáles son los pacientes que van a progresar. Porque esto es fundamental, porque hay algunos pacientes que sabemos que van peor que progresan y otros que quedan estabilizados cuando quitamos volumen, por ejemplo, con diuréticos. ¿Y cuáles son los que progresan? Fijaros, aquellos pacientes más mayores, los que tienen menor masa corporal, los que tienen enfermedad crónica renal, los que están en fibrilación auricular o los que se dilata el ventrículo. Y estos sin duda, los que progresan van a tener una evolución muy torpida en 2 años. Y esto probablemente nos debería hacer pensar en tratar más agresivamente a estos con características de progresores. ¿Y qué hacemos? Cirugía. Bad news. En las guías europeas aparece una mortalidad del 12%. Este es un estudio en Norteamérica en que la mortalidad de la IT aislada, estamos hablando en cirugía de cerca del 9%. Cifras absolutamente impactantes. Pero es que con tratamiento médico no lo hacemos mejor. Fijaros cómo realmente con tratamiento médico tenemos en el seguimiento unos resultados muy malos. Y esto ha hecho que las técnicas percutáneas están avanzando mucho, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, empleamos todas las técnicas, pero fijaros, el Cardioband, que lo publicamos también hace poco, lo que hacemos es poner una banda percutánea sobre este anillo tricuspidio. Hacemos siempre un TAC primero para ver la relación con la coronaria derecha y medir la banda que vamos a poner, el tamaño de la banda. Fijaros cómo con control ecográfico vamos poniendo los diferentes anclajes de la banda a lo largo del anillo y fijaros también cómo queda con el eco tridimensional, ha quedado perfectamente puesta en la parte del anillo tricuspidio, sobre todo a nivel del velo anterior y posterior, respetando más la zona septal. Fijaros cómo queda después la banda. Era un paciente que tiene IT severa o masiva, y fijaros al final, después de cinchar la banda, cómo queda prácticamente una insuficiencia tricúspide trivial o prácticamente desaparecida. Los resultados son ideales, yo creo. Fijaros, una mortalidad ínfima, la supervivencia es alrededor del 96% en el seguimiento y hay una disminución clara de ingresos. Y también en el JACC, ahora creo que saldrá también ahora en diciembre, este mismo año, fijaros que hemos puesto de manifiesto que realmente es tremendamente importante la parte del anillo que uno cubre para obtener un remodelado del ventrículo derecho adecuado. También tenemos otras posibilidades, también lo estamos haciendo, clipar los velos tricuspidios, al igual que hacemos con el clip mitral. Fijaros cómo en este caso hemos puesto un clip en la o 2 clips. Y por último, también hemos empezado el programa, empezamos también una nueva válvula que acaba de tener marca CE. Esta no es pero desde el punto de vista percutáneo podemos implantar una prótesis a nivel de la tricúspide. En este caso, lo que hicimos fue pues con control ecográfico. Fijaros cómo posicionamos la prótesis tricuspidia, que vamos anclando progresivamente en el anillo. Aquí veis la prótesis percutánea implantada y cómo ha quedado una insuficiencia tricúspide residual bastante leve. En resumen, queridos amigos, lo que he tratado de deciros o compartir con vosotros es que es clave estudiar la anatomía
pero no solo la anatomía de la válvula, sino las relaciones con las cámaras, el número de velos, el anillo virtual, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Tener IT, malas noticias para nuestro paciente, aumenta la mortalidad. La etiología, creo que es muy importante que olvidar la clasificación de primaria y secundaria y hablar de IT atrial, ventricular, relacionada con dispositivos o una IT que podemos hablar de primaria, de orgánica. La severidad, pasemos a hablar de leve, moderada, severa, masiva y torrencial. No olvidemos el strain de la aurícula, como habéis visto, el strain del ventrículo, y ya os adelanto que en el 2024, también aceptado, no he querido hablar de esto ahora, lo dejaremos para otra ocasión, hemos descrito un nuevo índice que es el STRAI, igual que hemos hablado del índice de TEI, hacemos el STRAI que combina la aurícula y el ventrículo y que tiene claramente un factor pronóstico en estos pacientes. Claramente, nuevas opciones terapéuticas. No hay ninguna duda que las opciones percutáneas se nos van a implantar y que sin duda van a traer una nueva esperanza a nuestros pacientes. Muchas gracias y quiero aprovechar para desearos feliz Navidad y aquí a vuestra disposición.